Con el programa económico complicándose cada vez más y con una recesión prácticamente a la vuelta de la esquina, creo que todos nos hemos dado cuenta de algo importante, la necesidad real de tener más de una fuente de ingresos. Porque independientemente de si ya tienes un trabajo estable o si eres muy joven y estás empezando a construir tu camino, hay una verdad que no puedes ignorar. No puedes depender de una sola fuente de ingresos. Y no es por miedo, es por realidad. Porque cuando dependes de una sola entrada de dinero, estás construyendo tu estabilidad sobre una base frágil. Y si esa fuente se reduce, se detiene o cambia por razones que no controlas, tu vida entera puede verse afectada de un momento a otro. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de personas. No porque no trabajen duro, sino porque nunca construyeron alternativas. Nunca pensaron en respaldo. Nunca pensaron en diversificación. Nunca pensaron en crear ingresos adicionales. Y por eso hoy te traigo este vídeo. No para darte ideas superficiales, sino para enseñarte formas reales de empezar a generar dinero extra, incluso si estás empezando desde cero. Antes de comenzar, quiero aclarar algo importante. Dejé fuera dos tipos de actividades. Primero, todas aquellas que no generan ingresos significativos. Como responder encuestas, ver anuncios o aplicaciones que prometen dinero fácil. Porque seamos honestos, no construyen libertad financiera. Solo generan ingresos muy pequeños que no cambian tu situación. Y este vídeo no es sobre perder tiempo. Es sobre construir algo real. El segundo tipo de actividades que dejé fuera son aquellas que requieren un activo previo importante. Por ejemplo, alquilar un carro, comprar maquinaria o invertir grandes cantidades de dinero desde el inicio. No porque no funcionen, sino porque no son accesibles para la mayoría que está empezando. Y aquí quiero ser muy claro contigo. Este vídeo está diseñado para personas que quieren empezar con lo que tienen hoy. Tiempo, internet, una habilidad básica, o simplemente la disposición de aprender. Nada más. Y algo importante que debes entender es esto. No todas las ideas que vas a ver aquí son negocios grandes o sistemas escalables desde el día 1. Pero sí son puertas de entrada. Y esto es lo que muchas personas no entienden cuando empiezan a buscar cómo generar dinero. Quieren empezar con el negocio perfecto, en lugar de empezar con lo posible. Yo recuerdo cuando era más joven y buscaba este tipo de vídeos. Me emocionaba ver ideas de cómo ganar dinero. Pero muchas veces eran proyectos demasiado grandes, demasiado complejos o con demasiada inversión inicial. Y eso hacía que muchas personas, en lugar de actuar, se quedaran paralizadas. Porque sentían que no estaban listos. Pero la realidad es otra. No necesitas la idea perfecta para empezar. Necesitas una idea que puedas ejecutar hoy. Porque el dinero no responde a la perfección, responde a la acción. Y en este vídeo vas a ver exactamente eso. 6 formas reales de empezar a generar ingresos extra, paso a paso, sin depender de grandes inversiones ni condiciones ideales. Y lo más importante, es que no solo vas a ver ideas. Vas a entender cómo pensar para empezar a crear ingresos, aunque estés comenzando desde cero. Porque cuando cambias tu forma de pensar sobre el dinero, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías limitaciones. Y por lo tanto, me quedaba sin negocio y sin hacer prácticamente nada, porque no tenía capital, ni herramientas, ni experiencia suficiente para construir algo desde cero. Y ahí fue cuando entendí algo importante. Antes de construir un gran negocio escalable, primero necesitas resolver una pregunta mucho más básica, pero mucho más poderosa. ¿Cómo consigo mis primeros ingresos? ¿Cómo genero dinero con lo que tengo hoy? ¿Cómo paso de no tener nada a tener el capital inicial que me permita empezar a construir algo más grande en el futuro? Porque esa es la realidad que casi nadie te explica. La mayoría de personas no fallan por falta de ideas grandes. Fallan porque nunca logran generar su primer flujo de ingresos estable. Y precisamente de eso trata este vídeo. De cómo empezar desde donde estás, con lo que tienes, sin esperar condiciones perfectas. Pero antes de continuar, quiero decirte algo importante. Si tú ya estás en la etapa donde ya tienes algo de capital y lo que estás buscando es construir algo más grande, más estable y escalable a largo plazo, te recomiendo suscribirte al canal. Porque la próxima semana vamos a ver un vídeo completamente enfocado en eso. Vamos a analizar distintos modelos de negocio modernos, patrones reales de éxito y estructuras que están funcionando en este siglo, para que puedas identificar cuál se adapta mejor a ti y empezar a construirlo paso a paso. Así que si no quieres perderte ese contenido, suscríbete ahora mismo. Y si ya estás viendo esto desde el futuro, probablemente ese vídeo ya esté subido en el canal, así que puedes ir directamente a verlo después de este. Ahora sí, empecemos. La primera fuente de ingresos que puedes desarrollar si estás comenzando desde cero es algo obvio, pero al mismo tiempo, una de las más importantes de todas. Un empleo. Y aunque muchas personas subestiman esta opción, la realidad es que para la mayoría de personas,
Este es el primer pilar que les permite sobrevivir, estabilizarse, y sobre todo, generar el capital inicial para construir algo propio. Porque sin capital, es muy difícil avanzar hacia otros modelos más grandes. Lo primero que tienes que entender es esto. Un empleo no es solo un trabajo, es una herramienta. Y esa herramienta puede tener dos objetivos completamente diferentes. El primero es ganar dinero. El segundo es desarrollar una carrera, una profesión o una pasión. Y dependiendo de cuál elijas, tu enfoque cambia completamente. Si tu objetivo principal es generar dinero rápidamente, entonces puedes optar por trabajos que no requieren tanta especialización al inicio, pero que te permiten generar ingresos constantes. Trabajos donde lo importante no es tanto el título, sino la disponibilidad, la constancia y la capacidad de aprender rápido. Este tipo de trabajos suelen ser los primeros que muchas personas toman cuando están empezando. Y aunque a veces no tienen la mejor calidad de vida o el mayor nivel de satisfacción personal, si cumplen una función clave, te dan flujo de dinero. Te permiten moverte. Te permiten sostenerte. Y lo más importante, te permiten empezar a construir capital. Por otro lado, si tu objetivo es construir algo más alineado con tu profesión o tu pasión, entonces necesitas enfocarte en empleos más especializados. Aquí el camino suele ser más lento al inicio, pero con mayor profundidad a largo plazo. Porque a cambio de más formación y más preparación, normalmente obtienes mejores ingresos, más estabilidad y más crecimiento profesional. Entonces ahí ya tienes una dirección clara. No necesitas adivinar, necesitas prepararte estratégicamente. Y eso te da una ventaja enorme sobre la mayoría de personas que simplemente aplican sin preparación. Porque tú no estás compitiendo al azar. Estás construyendo una ventaja. Entonces, en lugar de esperar a tener el trabajo, puedes adelantarte. Aprender la habilidad antes de que te la pidan. Y eso cambia completamente tu perfil. Porque dejas de ser alguien que intenta encajar, y pasas a ser alguien que ya cumple con lo que buscan. Y el segundo consejo, aún más importante, es este. Aplica aunque no cumplas todos los requisitos. Y esto es algo que muchas personas no hacen por miedo. Miran la lista de requisitos y dicen, no soy suficiente. Pero la realidad es otra. Las empresas no buscan personas perfectas, buscan a la persona más cercana al perfil que necesitan. Y eso significa algo muy importante. Si cumples parte del perfil, ya tienes una oportunidad. No necesitas cumplirlo todo para intentarlo. De hecho, muchas veces los candidatos seleccionados no son los que cumplen el 100% de los requisitos, sino los que tuvieron la valentía de aplicar. Porque el proceso de selección no es matemático, es comparativo. Y aquí quiero darte un ejemplo personal. Cuando yo apliqué al banco donde trabajaba, tenía 19 años, aún estaba estudiando tiempo completo, y el puesto era exclusivamente para egresados. Es decir, técnicamente no cumplía los requisitos. Pero aún así apliqué. Porque entendí algo simple. No pierdo nada intentándolo. Y al final, eso fue lo que marcó la diferencia. Porque muchas veces no es la condición perfecta la que te abre la puerta, es la decisión de intentarlo a pesar de no ser perfecto. Y eso es algo que muy poca gente se atreve a hacer. Para mi sorpresa, les gustó mi perfil, me entrevistaron, y me quedé con el trabajo. Este era un trabajo completamente para egresados, donde tenía que asistir 8 horas diarias, y en ese momento yo todavía estaba estudiando tiempo completo. Tenía 19 años. Es decir, en papel, no cumplía con el perfil ideal. Pero aún así, tuve la oportunidad de entrar. Y esto fue posible por una sola razón. Me animé a intentarlo. Porque cuando decides aplicar, aunque no cumplas todo, ya estás compitiendo. Pero cuando no aplicas, ya estás eliminado antes de empezar. Y esto me enseñó algo que nunca he olvidado. El peor riesgo no es equivocarte, es no intentarlo. Ahora bien, pasando a la segunda fuente de ingresos que puedes empezar hoy para generar dinero extra. Esto puede ser algo mucho más simple de lo que imaginas. Vender un producto casero. Y aquí quiero que dejes de pensar en grande por un momento. No necesitas empezar con algo sofisticado. Puede ser comida. Puede ser postres. Puede ser dulces. Puede ser pan casero. Puede ser cualquier producto que puedas producir en pequeña escala y vender de forma constante. Porque lo importante aquí no es la perfección, es la repetición. Y sé exactamente lo que estás pensando en este momento. Eso es muy pequeño. Eso no genera suficiente dinero. Eso no vale la pena. Y esa forma de pensar es justamente lo que impide que muchas personas empiecen. Y normalmente pasa por 2 razones. La primera es la vergüenza. Y hay que decirlo de forma honesta. A muchas personas les da pena empezar negocios pequeños. Les preocupa lo que otros van a pensar. Les preocupa la opinión de familiares, amigos o conocidos.
Les preocupa no verse exitosos desde el inicio. Y aquí quiero contarte algo personal. Cuando yo estaba en la universidad, hubo una etapa en la que literalmente vendía galletas caseras dentro de la universidad. Y no era una universidad pequeña. Había personas con mucho poder adquisitivo, diferentes niveles sociales, diferentes estilos de vida. Y claro, en algún momento sentí vergüenza. No siempre es cómodo empezar desde abajo. Pero hay una verdad que tienes que entender con total claridad. Nadie que te critique por empezar pequeño va a estar contigo cuando tengas problemas financieros. Nadie que opine sobre tu proceso te va a ayudar cuando tú necesites pagar cuentas. Y por eso no deberías tomar decisiones basadas en la opinión de personas que no están involucradas en tu futuro. Si es dinero honesto, no hay motivo para avergonzarte. Porque lo que debería darte vergüenza no es empezar pequeño. Es no hacer nada por miedo al que dirán. Y la segunda razón por la que la mayoría no inicia este tipo de negocios es porque creen que no son rentables. Que son demasiado pequeños. Que no escalan. Que no valen la pena. Pero aquí es donde te equivocas si piensas así. Porque muchas veces los grandes negocios empiezan como algo extremadamente simple. Déjame darte un ejemplo real. En la ciudad de Monterrey, donde yo resido, existe una creadora de contenido llamada Eugenia Rodríguez, enfocada en la lifestyle. Pero lo interesante no es solo su contenido, sino uno de sus emprendimientos llamado Chile Chile. Este negocio consiste en algo muy simple. Dulces conocidos como panditas, Skittles, Sour Patch y otros productos similares que ya existen en el mercado. Pero con una diferencia. Ella y su equipo les agregan una cobertura de chile y los transforman en un producto completamente nuevo. Y con eso, algo que ya existía, se convierte en una propuesta diferente, vendible y escalable. Y aquí está la lección importante. No necesitas inventar algo desde cero. Necesitas mejorar, adaptar o presentar de forma diferente algo que ya funciona. Porque el dinero no siempre viene de la complejidad. Muchas veces viene de la ejecución simple pero constante. Y si entiendes esto, empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías cosas pequeñas. Sin embargo, a pesar de ser un producto muy sencillo, la cantidad de ventas que logran tener es realmente impresionante. Tienen puntos físicos de venta, distribuyen en Amazon, cuentan con su propia página web y además manejan una cuenta de Instagram con más de 100.000 seguidores activos. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden. Porque ven algo tan simple y piensan, eso no puede generar tanto dinero. Pero la realidad es que el dinero no depende de lo complejo del producto. Depende de la ejecución. Y otro punto importante que casi nadie considera es el margen de ganancia. En muchos de estos productos, el costo de producción es relativamente bajo en comparación con el precio de venta. Por ejemplo, un paquete de estos dulces puede venderse en aproximadamente 300 pesos mexicanos, que son cerca de $15. Y aún así, el valor percibido por el cliente es mucho mayor por la presentación, la marca y la experiencia que se construye alrededor del producto. Y aquí está la verdadera lección. No es el producto en sí, es cómo lo posicionas. Porque este tipo de negocios demuestra algo muy claro. Algo que parece simple, cuando se ejecuta correctamente, puede convertirse en un sistema de ingresos muy potente. No es la idea lo que crea el negocio. Es la ejecución constante. Es la distribución. Es el marketing. Es la forma en la que lo haces llegar a las personas correctas. Y por eso, si tú tienes una habilidad para crear productos comestibles, o conoces a alguien con quien puedas asociarte, no subestimes esa oportunidad. Porque muchas veces lo que empieza como algo pequeño, puede convertirse en una estructura mucho más grande con el tiempo. Lo importante es no limitarte por la apariencia inicial del negocio. Ahora bien, la tercera actividad que puedes usar para generar ingresos desde cualquier lugar es el freelancing. Y aquí entramos en algo completamente diferente. Porque si no quieres crear un producto físico, no hay problema. Puedes vender servicios. El freelancing básicamente consiste en ofrecer tus habilidades a personas de todo el mundo a cambio de dinero. Y hoy en día, gracias a plataformas digitales como Fiverr o Workana, esto es más accesible que nunca. Lo interesante es que no necesitas ser un experto absoluto para empezar. Solo necesitas una habilidad que pueda resolver un problema. Y eso es clave. Porque en el mundo del freelancing, no te pagan por saber cosas. Te pagan por resolver necesidades. Puedes ganar dinero haciendo cosas como traducciones, diseño gráfico, creación de logos, edición de vídeo, desarrollo de páginas web, redacción de contenido e incluso servicios muy específicos que muchas personas ni imaginan que se pueden monetizar. Y lo más importante es esto. Si hay una persona que necesita ese servicio, ya hay mercado. El funcionamiento es bastante simple. Te registras en estas plataformas y creas lo que se llama un gig, que básicamente es una oferta de servicio. Es decir, describes qué haces, cuánto cobras y qué entregas.
Luego las personas entran a la plataforma, buscan soluciones a sus problemas, y eligen al freelance que mejor se adapte a lo que necesitan. Es como un marketplace, pero de habilidades. Una especie de Amazon de servicios digitales. Y aquí es donde cambia tu mentalidad. Porque ya no estás limitado a tu ciudad, a tu país o a tu entorno. Estás conectado a un mercado global. Y eso abre posibilidades que antes simplemente no existían. Porque ahora tu ingreso no depende de dónde vives. Depende de lo que sabes hacer y de cómo lo presentas. Para esto, obviamente necesitas una actividad en la cual seas bueno. O bien conocer a alguien que sepa hacerlo y tú puedas apoyarlo en la parte de gestión, conexión o incluso construcción del servicio. Algo parecido a lo que se conoce como outsourcing, donde no necesariamente eres quien ejecuta todo, pero sí formas parte del proceso de generar valor. Porque en estas plataformas no se gana dinero por estar registrado. Se gana dinero por proyectos concretados. Y aquí es donde muchas personas fallan al inicio. Piensan que solo con abrir un perfil van a empezar a recibir clientes. Pero la realidad es otra. Si quieres ganar más dinero en freelancing, o cobrar mejor por tus servicios, eventualmente vas a tener que optimizar tu presencia. Y eso implica varias cosas. Tener mejores reseñas. Construir reputación. Mejorar tus descripciones. Entender cómo comunicar tu valor. Y aprender a presentar tu servicio de forma clara y profesional. Porque en este mundo digital, no gana el mejor, gana el mejor posicionado. Y con el tiempo, esto se vuelve una estructura. Hay personas que literalmente viven del freelancing. Y no como un ingreso extra, sino como su fuente principal de ingresos. Porque pueden elegir proyectos, manejar su tiempo y escalar sus tarifas a medida que crece su experiencia. Y algo importante que debes entender es esto. No estás obligado a tomar cualquier trabajo. Tú puedes filtrar, elegir y especializarte. Y eso es lo que transforma el freelancing en una carrera real. Ahora, la cuarta actividad que te va a permitir generar ingresos independientemente de donde te encuentres es la consultoría o la educación privada. Y este es un modelo completamente diferente. Porque aquí no vendes tiempo, vendes conocimiento. Esto te lo puedo decir de primera mano. Yo, que me dedico al tema de inversiones y asesoramiento de negocios para su crecimiento, realizo consultorías para personas y empresas que necesitan estrategias en finanzas, inversión y expansión. Y lo interesante es que no estás vendiendo un producto físico. Estás vendiendo claridad. Estás ayudando a alguien a tomar mejores decisiones con su dinero, su negocio o su vida profesional. Y eso tiene un valor muy alto cuando la persona correcta lo necesita. El modelo de la consultoría es bastante simple. Tienes una habilidad en la que eres bueno. Y la utilizas para ayudar a otra persona a mejorar en esa misma área. A cambio, recibes honorarios. Y esos honorarios pueden estructurarse de muchas formas. Por hora, por sesión, por proyecto. O incluso como acompañamiento mensual. Y aquí es donde muchas personas no ven la oportunidad. Porque creen que necesitan ser expertos mundiales para empezar. Pero no es así. Solo necesitas estar unos pasos adelante de alguien más. Y eso ya es suficiente para aportar valor. Por ejemplo, si eres abogado, contador, diseñador, nutricionista, entrenador, o tienes cualquier tipo de formación profesional, puedes convertir ese conocimiento en ingresos adicionales. Porque siempre habrá alguien que necesite esa guía. Y lo más importante es entender esto. La consultoría no se trata de saberlo todo. Se trata de saber algo mejor que otra persona y saber explicarlo. Y ahora, si eres más joven o todavía estás construyendo tu experiencia, también existe otra forma de empezar. Algo que muchas personas subestiman. Pero que puede convertirse en el primer paso hacia este mundo, las asesorías educativas o tutorías. Porque enseñar lo que sabes, incluso a un nivel básico, ya es una forma de generar ingresos mientras fortaleces tu conocimiento. Por ejemplo, si eres muy bueno en alguna materia en la universidad, puedes ayudar a otras personas que no lo sean tanto. Y cobrar un fee por hora por ayudarlos a estudiar o reforzar un tema específico. Esto yo lo hacía bastante cuando estaba en la universidad, y sinceramente me ayudó muchísimo. Porque no solo generas ingresos, también refuerzas tu propio conocimiento. Y eso es algo que muchas personas no ven. Piensan que enseñar es solo para profesores. Pero en realidad, enseñar es una de las formas más rápidas de consolidar lo que sabes. Y aquí hay algo importante. No necesitas ser el mejor del salón. Solo necesitas estar lo suficientemente adelante de alguien más. Y eso ya tiene valor. Al mismo tiempo, si eres profesor, también puedes dar asesorías particulares educativas a estudiantes y generar ingresos extra. Y lo más interesante de este modelo es esto. Estás capitalizando tu conocimiento. No necesitas inventar un producto. No necesitas inversión inicial. No necesitas inventario. Solo necesitas algo que ya tienes, lo que sabes.
Pero tienes que entender algo clave. Nadie paga por intentar enseñar. La gente paga por resultados o por mejora clara. Así que no se trata solo de saber algo. Se trata de saber explicarlo. Y ahora, pasando a otra actividad que también puede generar ingresos en estos tiempos, los bienes raíces. Y aquí quiero romper una idea muy común. Para generar dinero en bienes raíces no necesariamente tienes que comprar propiedades. Ni tener capital alto. Ni ser propietario. Ni invertir grandes sumas de dinero. También puedes ganar dinero sin poseer nada. ¿Cómo? Entrando como asesor inmobiliario o intermediario de ventas. Porque en este sector, muchas veces el dinero no está en la propiedad. Está en la transacción. Y lo importante es que entiendas esto. Los bienes raíces funcionan como un sistema de comisiones. No hay un sueldo fijo en la mayoría de los casos. Se te paga por resultado. Por venta concretada. Por cierre de contrato. Por conseguir al cliente correcto. Y las comisiones pueden ser bastante interesantes. En muchos mercados, rondan entre el 1% y el 3% por propiedad. Lo que significa que una sola venta puede representar ingresos muy significativos. Por ejemplo, si vendes una propiedad de 10 millones de pesos con una comisión del 2%, estás hablando de 200.000 pesos de comisión. Y si en lugar de venta trabajas con rentas, también hay ingresos. Porque muchas veces la comisión equivale al primer mes de renta de la propiedad. Por ejemplo, si una propiedad se renta en 25.000 pesos mensuales, el primer mes de renta puede ser tu comisión por haber cerrado ese cliente. Y aquí es donde entra algo importante. Este negocio no depende de tener propiedades. Depende de tener contactos, habilidades de comunicación y capacidad de conectar oferta con demanda. Muchos agentes inmobiliarios utilizan herramientas como publicidad digital para generar clientes potenciales. Plataformas como Google Ads, Facebook Ads o redes sociales se convierten en su fuente de tráfico. Porque al final del día, si no hay clientes, no hay ventas. Y si no hay ventas, no hay ingresos. Y aquí quiero decirte algo desde la experiencia. Yo personalmente ya he estado en este tipo de negocio y he participado en ventas de propiedades. Así que sé exactamente lo que muchas personas piensan cuando escuchan esto por primera vez. Suena complicado. Suena muy competitivo. Suena saturado. Pero la realidad es esta. No necesitas ser el mejor en el mercado. Solo necesitas aprender a posicionarte dentro del mercado. Y algo importante dependiendo del país donde estés. En lugares como México, por ejemplo, no siempre necesitas una licencia formal para empezar a operar como intermediario, aunque eso puede variar. En cambio, en países como Estados Unidos, si necesitas certificaciones específicas y aprobar exámenes para poder ejercer como agente inmobiliario. Y esto es importante entenderlo porque cambia completamente las barreras de entrada dependiendo de dónde estés. Pero en esencia, el principio es el mismo. Los bienes raíces no son solo para inversionistas, también son una oportunidad para generar ingresos conectando personas con propiedades. Y eso, bien ejecutado, puede convertirse en una fuente de ingresos muy sólida. Por otra parte, en todo lo relacionado con contratos, permisos y el aspecto legal del negocio inmobiliario, lo más sencillo para empezar no es hacerlo solo, sino integrarte a una agencia inmobiliaria ya establecida. Porque aquí es donde muchas personas cometen el error de querer empezar desde cero, sin experiencia, sin guía y sin estructura. Y en este tipo de negocio, eso puede hacerte perder mucho tiempo. En cambio, cuando te unes a una agencia, estás entrando a un sistema que ya está funcionando. Ellos ya tienen procesos. Ellos ya tienen clientes. Ellos ya tienen propiedades. Y lo más importante, ya tienen experiencia. Y tú, a cambio, entras como aprendiz activo dentro del sistema. Te capacitan. Te asesoran. Te enseñan cómo vender. Y muchas veces incluso te asignan propiedades para que empieces a trabajar desde el día 1. Obviamente, a cambio de esto vas a pagar comisiones por cada venta que realices. Pero eso no es una desventaja. Es una inversión en aprendizaje real. Porque estás pagando con resultados, no con teoría. Y eso es justamente lo que acelera tu crecimiento en este tipo de industria. Si quieres empezar en bienes raíces, este suele ser el camino más inteligente. No empezar solo, sino empezar acompañado. Porque primero aprendes cómo funciona el sistema. Y luego puedes decidir si quieres crecer dentro de él o incluso construir el tuyo propio. De hecho, muchas personas que hoy tienen sus propias agencias inmobiliarias empezaron exactamente así. Y ahora, para terminar, la última idea que puede ayudarte a generar ingresos en estos tiempos es una de las más actuales y subestimadas, la creación de contenido. Pero no necesariamente como marca personal, sino como una oportunidad de servicio para otras personas y empresas. Porque hoy en día existen muchísimos negocios locales que necesitan contenido para crecer. Pero no saben cómo hacerlo.
No entienden redes sociales. No saben qué publicar. No saben cómo atraer clientes digitales. Y muchas veces, ni siquiera tienen tiempo para aprenderlo. Y aquí es donde tú entras. Puedes ayudar a crear contenido para redes sociales como Instagram y Facebook. Desde publicaciones simples hasta estrategias de contenido más estructuradas. Y también puedes trabajar con formatos más modernos como YouTube Shorts, TikTok, Reels. Porque el contenido corto hoy es una de las herramientas más poderosas para generar atención. Y lo más importante es esto. Muchos dueños de negocios todavía no entienden el verdadero potencial de las redes sociales. No ven que una sola publicación puede traer clientes. No ven que la constancia puede cambiar sus ventas. No ven que el contenido puede convertirse en su principal canal de crecimiento. Y ahí es donde tu trabajo no es solo crear. También es educar. Porque una parte importante de este negocio es ayudar al cliente a entender por qué necesita lo que tú ofreces. Es decir, no solo vendes contenido. Vendes crecimiento, visibilidad y oportunidades. Tienes que ser capaz de explicarles que su negocio puede llegar a muchas más personas simplemente empezando a publicar de forma constante y estratégica. Y una vez logras cerrar ese cliente, ahí empieza el verdadero trabajo. Crear contenido. Adaptarte a su marca. Entender su audiencia. Y producir piezas que realmente conecten con el público. Y con el tiempo, algo muy importante que te recomiendo es esto. Construir un portafolio. Porque en este tipo de negocio, tu trabajo habla por ti. Mientras más ejemplos tengas de marcas con las que has trabajado, más fácil será conseguir nuevos clientes. Porque no estás vendiendo promesas, estás mostrando resultados. Y eso es lo que realmente abre puertas en este mundo digital. Es muy complicado que alguien confíe en ti si vas a ser la primera empresa que van a contratar. Por lo tanto, te recomiendo algo muy importante. Empieza construyendo historial, aunque sea con proyectos pequeños. Puedes trabajar con marcas locales, incluso en modalidad de bajo costo o por intercambio, con el objetivo de ganar experiencia real y construir un portafolio sólido. Porque aquí hay algo que debes entender. En este tipo de negocio, la confianza no se pide, se demuestra. Y cuando llegas con un historial de trabajo, aunque no sea con grandes empresas, ya no eres alguien nuevo, eres alguien con evidencia. Eso cambia completamente la conversación. Porque cuando te acercas a una marca más grande y les dices, he trabajado con estas otras empresas, ya no te ven como una apuesta, te ven como una opción más segura. Y eso facilita muchísimo el proceso de contratación. Porque es muy difícil que alguien te confíe una gran suma de dinero si no hay ninguna prueba previa de resultados o experiencia. Por eso, tu objetivo al inicio no debe ser cobrar lo máximo posible. Debe ser construir credibilidad. Y a partir de ahí, tú decides cómo escalar. Puedes cobrar por publicación, por paquetes mensuales o incluso por planes anuales. Eso va a depender de tu estrategia y del tipo de clientes que quieras atraer. Pero hay algo clave que no puedes olvidar. Para ofrecer este tipo de servicios de forma profesional, necesitas experiencia real creando contenido. Aunque sea para proyectos pequeños, aunque sea para marcas locales, aunque sea empezando desde abajo. Porque esa experiencia es lo que te da el respaldo que el mercado necesita ver. Y con el tiempo, si haces esto bien, este tipo de negocio puede evolucionar muchísimo. Tanto que eventualmente podrías terminar construyendo tu propia agencia de marketing. Pero hay un consejo muy importante que quiero darte antes de cerrar esta idea. Nunca te comprometas a garantizar ventas. Porque la creación de contenido puede aumentar el tráfico, las vistas y la visibilidad. Pero no controlas completamente las ventas de un negocio. Eso depende de muchos factores adicionales como el producto, el precio, el equipo de ventas y la oferta en general. Por eso, cobra por el servicio que sí puedes controlar. El contenido y la generación de tráfico. No por resultados que no están totalmente en tus manos. Y bueno, inversionistas. Esto ha sido todo en el vídeo de hoy. Estas son algunas de las primeras ideas que puedes usar para empezar a generar ingresos, construir tu primer emprendimiento y dar tus primeros pasos en el mundo del dinero. Más adelante vamos a profundizar en modelos de negocio más avanzados, más escalables y más estructurados para construir empresas más grandes y sostenibles. Pero primero, lo importante es esto, empezar. Porque a muchas personas no les falta información, les falta acción. Si este vídeo te aportó valor, suscríbete a Mentor Millonario. Y comenta aquí abajo cuál de estas ideas vas a empezar a aplicar primero. Nos vemos en el próximo vídeo.